Ser ciudadano, un ser íntegro y coherente. Y yo veía la silla vacía y me preocupé, pero no, ya está, porque usted puede verlo y escucharlo, porque siempre ahora estamos por nuestro canal YouTube Mundo UR Regiones, además estamos en nuestros live en vivo, tanto en Instagram por @malemalaver y en TikTok @gente y ciudad radio. Él es Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Con él seguimos conversando acerca de estas alianzas público y privadas en la materia de colaboración con el gobierno. Yo creo que es como actor fundamental el sector privado es importante y yo agradezco que hayamos hecho esta profundización. Vamos a hablar con Juan acerca de la rendición de cuentas de la alianza, porque a veces estos acuerdos se hacen así como que en la sombra y eso no es bueno, hay que rendir cuentas, nos los decías la vez pasada y hoy nos los vas a explicar. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido. Hola María Alejandra, fíjate, estas semanas hemos estado hablando de las alianzas público-privadas como mecanismo para que el sector privado participe, colabore, ayude al sector público a conseguir los fines comunes, a tener una mejor calidad de vida. La semana pasada vimos un caso en Venezuela, en el municipio de Latillo del estado Miranda, donde hay una alianza entre el gobierno local y empresas del sector privado para gestionar la salud pública. Y esto es muy interesante porque nos hace reflexionar sobre cuánto sabemos de esas alianzas. Las alianzas son importantísimas. La capacidad que tiene el sector privado de apoyar al sector público con sus recursos, con su conocimiento, con su capacidad técnica, es muy grande. Pero también el reto importante es que se rinda cuenta de eso. ¿Qué queremos hoy? Queremos mostrar qué debemos saber los ciudadanos, a qué debemos tener acceso para rendir cuentas. Lo primero que tenemos que saber los ciudadanos, que tener acceso y que los gobiernos están obligados, es al proceso de alianza con el sector público. Lo llamemos licitación, como se llamaba antes, lo llamemos contratación, como lo llama la nueva ley, pero ese mecanismo, ¿por qué ganó él y no otro? ¿Por qué la alianza está haciendo con ese actor privado en particular y no con otro? Por los beneficios, por su experiencia, por su capacidad técnica, por su capacidad financiera, por las condiciones que ofreció, eso es muy importante, pero eso es parte de la transparencia. Recordemos siempre que la transparencia no es solo para que el ciudadano pueda ver lo que está haciendo, que es muy importante. La transparencia también es para que el ciudadano confíe más, para que el ciudadano entienda mejor lo que está pasando. El primer interesado en que haya transparencia y rendición de cuentas tiene que ser el actor público, para que el ciudadano lo apoye, para que el ciudadano crea en él, para que el ciudadano confíe. Claro, porque este es un tema que los ciudadanos deben saber, porque fíjate, a veces se hacen esos acuerdos en la sombra y tú ves, no solamente en el tema económico, tú ves entonces cómo pues se pasan a la norma en no cumplir espacios de estacionamiento y lograr permisos que no deberían de esa manera y te cambian el urbanismo y todo el tema de la zonificación. Entonces, la rendición de cuentas tiene que ver con lo económico y también con el cumplimiento de la norma, ¿no? Correcto. Y esa transparencia, y es muy importante que los gobernantes lo entiendan, beneficia el seguimiento que el ciudadano le pueda hacer al gobernante y hace que el ciudadano pueda confiar más en él. Si tú eres transparente, si tú muestras lo que tú haces, si tú no tienes nada que esconder, el ciudadano va a creer más en ti, va a recuperar esa confianza en las instituciones y en las personas. Entonces, el procedimiento de selección de esa alianza, ¿por qué él y por qué no otro? Tiene que ser transparente, tiene que estar publicado. Lo ideal sería que hubiese una página web donde tú puedas tener toda esa información, donde tú puedas tener acceso. Bueno, sabemos que en la realidad hay municipios que no tienen página web porque no tienen quizás los recursos o porque quizás no tienen la disposición de tenerla, pero por lo menos en la Oficina de Atención al Ciudadano tiene que estar esa información de fácil acceso. Ya, pero eso no es así tan ligero, Juan, tengo que decirlo, existe la ley de infogobierno que te obliga a tener la página web, no es así que lo pueden dejar, el problema es que ahí hay como que un problema de sanciones, que no se dan, yo no sé por qué no cumplen la ley.
hoy en día hay herramientas que permiten páginas web de muy bajo costo, blogs que permiten publicar la información. No todo es Instagram, Facebook y Twitter. Claro. Hay herramientas que permiten tener páginas web a muy bajo costo. Cuando digo a muy bajo costo, porque siempre tienes que dedicar un poco de recursos a hacerla, a crearla, quizás con tu mismo personal. Pero eso es una obligación de ley. Si esa alcaldía no tiene la página web creada, tiene que tener a juro, Claro. no es una cosa excluyente de la otra, una oficina de atención al ciudadano donde el ciudadano pueda ir y pedir la información. Claro. Y entonces ahí tiene que estar cuál fue el procedimiento para seleccionar ese contratista, ese proveedor de servicio, tiene que estar el contrato disponible. ¿Qué se tiene que rendir cuentas del contrato? ¿Cuáles son las obligaciones de parte y parte? ¿A qué se compromete el sector público? ¿A qué se compromete el sector privado? ¿Y esto es un acuerdo ejecutivo o pasa por el legislativo? Bueno, fíjate, dependiendo de la naturaleza, porque si fuera una concesión pasa por el legislativo, pero si es una alianza no pasa por el legislativo. Entonces ahí dependiendo de la figura que se dé, pero todo eso y eso que tú acabas de preguntar es muy importante porque eso tendría que estar publicado también. Claro. ¿Qué tipo de acuerdo es? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se aprobó? ¿Cuándo se aprobó? ¿Cuáles son los mecanismos para aprobarlo? Y eso simplemente es el previo, porque también tendría que rendirse cuentas sobre cómo se va a desarrollar. La rendición de cuentas es un proceso dinámico. La rendición de cuentas no es un informe una vez al año que diga qué fue lo que hicimos. La rendición de cuentas tiene que permitirle al gobernante mostrar en números y en soporte, muy importante, en soporte, qué es lo que hizo. En el caso de las alianzas público-privado, cuáles son los compromisos que se establecieron y cómo se han ido cumpliendo, cuál ha sido el resultado de esa alianza, a quién se ha atendido, cómo se ha atendido, son informes descriptivos. No solo en número. Exacto, no solamente en número, sino descriptivo, puntualizado, del plan de acción. Descriptivo y detallado. Y detallado. Que nos permita saber, a cuántos pacientes, en el caso de la salud, a cuántos pacientes se atendieron. Eso es una información importante. Pero más allá de cuántos pacientes se atendieron, en cuánto incidió nuestra atención en salud, en cuánto mejoró la salud del ciudadano, cuáles enfermedades se atacaron y cuánto bajó la recurrencia de esas enfermedades, cuántos pacientes atendidos han podido sobrepasar una condición crónica, si es el caso. Es decir, ese tipo de información es muy importante. Tiene que desarrollarse un acuerdo que defina bien el objetivo e incluso los indicadores para ver si funciona o no esa alianza. Correcto. Y ahí hay una doble, responsabilidad. El sector público tiene que rendir cuentas de algunas cosas y el sector privado también porque es quien lo gestiona. Pero juntos tienen que rendir cuentas. Y esa es una de las dificultades más grandes de las alianzas público-privadas, que como hay diversidad de actores y cada uno aporta rendición de cuentas distinto, no hay quien lo concentre, no hay quien lo compile. Y es importante que se compile y se concentre porque además la rendición de cuentas es el reflejo del ejercicio de revisión, de supervisión, de monitoreo continuo y constante, permanente, que permite tomar decisiones. Si el sector público y el sector privado en la alianza... Ay, caramba. Se nos está fallando el internet. A ver. Con indicadores cómo van los resultados, mal puede tomar decisiones para corregir, para mejorar, para quitar cosas que no sirvan. Sí, sí. Bueno, no sé si hará falta. Dime. Si no se hace eso, es la que tiene que estar publicada. Sí. Fíjate, no sé si sea importante seguir conversando del tema, me parece muy bien profundizar en esto, porque en este ámbito, en este contexto de recursos limitados, pues yo sí creo que es importante hacer ese llamado y ante la falta de una ley de responsabilidad social empresarial, que no sé si tú puedes hacer ese análisis de la necesidad o no de esto, es importante que participe el sector privado y que esto sea transparente. Mi interés es darle la información a la ciudadanía para que genere la presión necesaria y estas cosas se den como se tienen que dar. Muchísimas gracias a Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Seguimos conversando con él el próximo lunes a esta hora, iniciando la segunda hora, porque ahora nos vamos a hacer una pausa para identificar y usted se queda pegadito porque al regreso continuamos con más.